Dios nos ha dado la libertad. Él nos pone todas las bendiciones, pero nosotros escogemos cuáles bendiciones agarramos, cuáles bendiciones dejamos ir. Y la Biblia nos habla a nosotros de Abraham cuando no tenía hijos y le dicen que mira las estrellas del cielo. Y le dicen, así va a ser tu descendencia, le dicen, así va a ser tu descendencia. Y me llama la atención cómo en la Biblia Dios cambia de nombres. Usted puede leer cómo Dios viene y cambia nombres a las personas de acuerdo a lo que Dios va a elaborar. Pero en este caso yo veo a dos personajes. Yo veo a Abraham, mi hermano, con una visión, y veo a su sobrino con otra visión. La visión de Abraham era una visión del cielo, era una visión espiritual, y la visión de Lot era una visión terrenal. Entonces cuando Dios forma al hombre, Dios le da a mi hermano oportunidades. Dios pone al hombre en el huerto y les dice que se multipliquen. El plan de Dios original era multiplíquense. Pero le dio instrucciones a Adán y le dijo, tienes que cuidar el huerto, tienes que cuidarlo. Entonces ya le dieron a él todo el huerto con todo formado, pero él tenía que cuidar las bendiciones. Entonces Dios nos da bendiciones, pero nosotros tenemos que tener cuidado que no se nos vayan de las manos. Y nos vamos a enfocar esta noche, hablando de no perder las bendiciones, en Esaú. Aparece en Génesis capítulo 27, versículo 38, el hermano de Jacob. Dos hermanos mellizos, porque así dice la Biblia, que eran mellizos, pero desde que estaban en el vientre había batalla, porque dice en el capítulo 25, si no me equivoco, que cuando les ponen los nombres, le ponen a Esaú, mi hermano, el nombre de Esaú, que es rojizo, es lo que le pusieron, es lo que significa el nombre de él en hebreo, le pusieron rojizo. Y dice que a él le gustaba, era un hombre de campo, a él le gustaba andar en el campo de cacería, esa era la vida de él. Y su hermano Jacob, mi hermano, que lo conocemos todos por tranza, porque es como todos lo conocemos, mencionamos a Jacob, inmediatamente decimos, el que usurpa, el que agarra el carcañal. Pero él era un hombre de casa. Dice que la Biblia habla que era un hombre tranquilo, él era un hombre tranquilo. Y en una ocasión, mi hermano, usted ya conoce pues la historia, cuando Esaú vende la primogenitura, viene Esaú del campo, dice que venía bien cansado, y le pidió a su hermano un guiso. Su hermano estaba cocinando un guiso, y cuando habla de la palabra guiso, mi hermano, también aparece la palabra nuevamente rojizo, o sea, de tierra, rojo. Y cuando viene, le vende la primogenitura, a partir de ese momento dice que le cambian el nombre a Esaú y le ponen de nombre Edom, que también significa rojizo, también significa tierra. Y de ahí vienen todos los edomitas. Ahora, ¿por qué le digo esto yo? Porque todo comenzó, mi hermano, por no tener una visión clara. Él venía del campo y pudo más, mi hermano, el hecho de ver la comida que su hermano tenía, que estaba preparando, a las bendiciones espirituales, porque él, mi hermano, estaba viendo lo terrenal y no estaba viendo lo espiritual. Entonces nosotros corremos un peligro muy fuerte, todos, sin excepción de nadie, porque en Corintios se les habla, en Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, mi hermano, uno puede perder la visión. Y también Elías, cuando le habla al pueblo israelita, cuando están en Gilgal, le dicen, ustedes fluctúan en dos pensamientos. Entonces no es tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos la carrera. Entonces cuando llega Esaú, mi hermano, y tiene ese encuentro con su hermano, le vende, hace un acto, mi hermano, hasta cierto punto, perdone la palabra que voy a usar, pero hasta cierto punto fue como un acto profético, porque fue solo de palabras. Estaba Jacob hablando, le dijo, véndeme tu primogenitura. Y solo le dio la mano y le dijo, yo te la doy, está bien, pero no hubo ningún documento, mi hermano, y estaba negociando con algo que no le pertenecía, porque la primogenitura, las bendiciones las determina Dios. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento nos aclara, porque dice que desde el vientre Dios aborreció a Esaú. Dice que no habían nacido, pero ya Dios lo había aborrecido y había amado a Jacob. Entonces aquí nos comienza a hablar, mi hermano, sobre la predestinación, sobre la preordenación. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a la tierra? Y lo podemos ver en Juan cuando le habla a mi hermano que
Allá arriba él es el más pequeño y aquí en la tierra él es el más grande. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque tenemos que entender que nuestro principio, nuestro inicio no fue acá. Acá solo venimos a continuar algo que ya comenzamos allá arriba. Entonces resulta, mi hermano, de que el papá de Jacob y Esaú está envejeciendo. Él se ha envejecido y decide bendecir a su hermano. Él no sabía nada del negocio que su hijo había hecho. Viene mi hermano y Isaac los va a bendecir, pero él no sabía esos negocios que entre hermanos se habían dado. Y le dice, ¿sabes qué? Ve a cazar algo y de lo que tú agarres, tú me lo vas a traer, me lo vas a cocinar, me vas a hacer un guiso y yo voy a comer de ello. Y entonces yo te voy a bendecir. Pero pareciese que la mamá sí sabía. Y van a entender ustedes después por qué. Entonces viene Esaú, sale mi hermano y va a buscar qué encontrar para cazar. Mientras tanto la mamá escuchó. Y cuando la mamá escuchó, se le acerca a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado que tu papá va a bendecir a tu hermano. Así de que vas a entrar tú en su lugar y vas a recibir esas bendiciones. Jacob ya sabía que le pertenecía la primogenitura según el negocio que habían hecho. Pero el papá no sabía nada. Todavía era secreto para él. Y me va a entender por qué le digo todo esto. Se lo va a narrar en esta forma para que después logremos entrar al tema. Entonces viene Jacob y se preocupa y le dice, si mi papá se llega a enterar que soy yo, me va a maldecir. Y la mamá viene y le dice, no te preocupes, yo me hago cargo, yo me voy a hacer cargo. Y viene la mamá y le comienza a preparar el guiso que al papá le gustaba, porque el papá dijo, hazme un guiso como a mí me gusta. Entonces, si dice que le hiciera un guiso como a él le gustaba, ahora es donde usted me ayuda. Sabe que yo soy preguntón. ¿Cómo a usted le puede gustar una comida que alguien no ha preparado? ¿Podrá gustarle? ¿O es porque la persona ya la preparó? Si vos venís y le dices a tu esposa, prepárame aquel plato que me gusta, ¿qué le estás diciendo? Que ya lo han aprobado. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en ello? No podemos pedir algo que nos gusta si la otra persona no sabe cómo hacerlo. Entonces, aquí me deja una pauta la palabra, porque me da a entender, mi hermano, o nos da a entender que Esaú podía cocinar al menos un plato de comida que le gustaba a su papá. Porque le dijo, ve, vas a ir a cazar algo y me lo vas a preparar. No le dijo, te lo va a preparar tu mamá. Él estaba soltero todavía, su hermano estaba soltero. Pero viene y le dice, me lo vas a preparar. Él no dice, no puedo cocinar, nada. Él va, mi hermano, y en el tiempo que él va, la mamá cocina el plato de comida. Ahora, ¿cómo me explica usted que cuando llega con Isaac, él no logra saborear? Diego, ¿qué tanto conoce los platos de comida tu esposa? Lo suficiente. Como que si por alguna razón vos me dijeras, mire pastor, prepárame un plato de comida como a mí me gusta, pues ponerle que algún día te haya cocinado algo, y yo voy, pero en lo que yo te lo voy a preparar, viene tu esposa y lo hace idéntico. ¿Te darías cuenta? Si sabría lo que ella cocina. Si sabe lo que ella cocina. Y si ella tiene la misma escuela, o los dos tenemos la misma escuela, usamos los mismos ingredientes, la misma cantidad, el plato va a salir. ¿Verdad? Porque en un restaurante, cuando usted llega, tiene sus recetas, y si son buenos restaurantes, mantienen al pie de la letra. Y vos me vas a entender. No va a llegar un día y le van a dar un plato de comida con un sabor de algo y otro día con otro sabor de otra cosa. ¿A dónde quiero llegar? Que en cierta manera la mamá tenía la misma forma de cocinar de Esaú. Ya sea que Esaú haya aprendido de ella o haya aprendido de Esaú. Pero también Jacob cocinaba. Porque cuando lo encuentra Esaú, Jacob está cocinando. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí todavía? Bueno, está Jacob cocinando. Jacob no sabía lo que iba a suceder. Llega su hermano y hasta cierto punto Jacob fue oportunista.
Se aprovechó de la oportunidad. Él no dijo, voy a cocinar, mi hermano va a venir con hambre. No, él estaba cocinando algo, mi hermano. Y su hermano, cuando lo vio, le dijo, dame de ese guiso que estás cocinando. Pero cuando uno va a la palabra hebrea y mira la palabra guiso, dice rojizo nuevamente. Y viene de la misma familia, mi hermano, del vocablo que estamos hablando. Y resulta que cuando Adán, mi hermano, porque al principio Adán se llamaba Ish y su esposa se llamaba Isha. Espero no confundirlo. Cuando ellos pecan, le llaman Adán. Y significa, viene de Adama, que significa tierra. Y viene de la misma raíz del nombre, mi hermano, de Edom, y del nombre de Esaú, y del nombre de guiso, de rojizo. Entonces, ¿por qué le estoy dando todo este marco? Porque la mentalidad de Esaú era terrenal. Por eso le estoy dando ese marco. La mentalidad de Esaú era terrenal. Él no pensaba en lo espiritual. Inclusive cuando él se casó, mi hermano, se casó con alguien que ellos sabían que no era apropiado. Y le dieron dolores de cabeza a su mamá. Pero la mamá sí sabía que dentro de su vientre venían dos pueblos. Porque cuando ella está embarazada, mi hermano, se comienza a quejar. Porque dice que peleaban en el vientre. Y ella dijo, para vivir así, ¿para qué vivo? Mejor me muero. Y viene Dios y le dice, no, es que dentro de ti vienen dos pueblos. Y el mayor va a servir al menor, le dijo Dios. Pero eso se lo dijeron a ella. No se lo dijeron, mi hermano, al esposo. Entonces, cuando se da todo esto, mi hermano, ella se da cuenta que el esposo va a bendecir a la persona equivocada. Y ella le quiso echar una manita a Dios. Como muchas veces nos toca a nosotros, mi hermano, que queremos adelantar el plan de Dios y metemos nuestras manitas y solo nos equivocamos. Porque a ella le causó, el haber cometido ese error, le causó no volver a ver a su hijo. Y ella no lo volvió a ver. Ella le dijo, te vas a ir por un tiempo. Y luego dice, ¿por qué? Cuando llega a hablar con su esposo, le dice, ¿sabes qué? Vamos a mandar a Jacob de vacaciones. Porque yo no quiero que se case con estas mujeres extranjeras. Ya suficiente dolor de cabeza me está dando Esaú, como para que mi hijo también Jacob haga esto. Pero ella sabía, mi hermano, todo lo que estaba pasando. Y viene y le dice, ¿cómo yo voy a perder a mis dos hijos? Pero de todas maneras ya no logró ver a Jacob. Él se fue y no lo volvió a ver. Pero cuando se está dando todo esto, me llama la atención porque cuando llega, mi hermano, le estoy dando el versículo ante todo lo anterior a esto para que me entienda después. Cuando llega Esaú, mi hermano, primero llega Jacob y el papá le dice, ¿tan rápido encontraste la cacería? ¿Tan rápido me trajiste la comida? O sea que el papá conocía los tiempos. Él dijo, tan rápido. Y viene Jacob y le dijo, es que me fue bien, Dios me bendijo, me fue bien. Pero el papá conoció la voz. Y le dijo, esta voz es la de Jacob. No, le dijo, yo soy tu hijo Esaú. O sea, la voz, ¿se recuerda el otro día estábamos hablando? Nos habla de la identidad. Jacob, a pesar de que traía ropa, mi hermano, y pieles que no eran de él, mi hermano, y que era de la piel del animalito que se había puesto, la identidad lo delataba. Por eso que Pedro, mi hermano, cuando se calienta en fuego extraño, le dice, tú hablas como uno de ellos. Usted y yo nos delatamos allá afuera. Allá afuera saben que somos cristianos. Y resulta que para todos damos, Dios le bendiga, gracias, que Dios le bendiga. Y a todos le andamos diciendo Dios le bendiga. Porque a eso nos llamaron, a desatar bendiciones. Porque cuando damos, recibimos. Y las personas se dan cuenta. No podemos callar, mi hermano. Cuando nos han puesto una luz, no la podemos ocultar. Esa luz está encendida donde quiera que estamos. Por eso, mi hermano, que al hijo pródigo, aunque quería comer comida de demonios, no lo dejaban. Porque los cerdos figuran de demonios. Y dice que no le daban comida. ¿Por qué? Porque tenía señal sobre su vida. Entonces, el que es hijo, que Dios primero, no se descarríe usted, ni yo tampoco, ninguno de nosotros nos descarriamos. Pero allá afuera, mi hermano, no casamos, ya no somos de allá. Entonces viene mi hermano y llega Jacob y le dice a su papá, la voz es como la de mi hijo Jacob. No le dijo, no.
Si el papá descubre a Jacob, le cae maldición. Y mire lo importante de las bendiciones, porque aquí es donde quiero ir entrando al tema. Porque cuando llega Esaú, le dice, bendíceme. Y el papá le dice, no, ya tu hermano vino, ya lo bendije. Y le dice, pero ¿no te queda algo que me des? Y le dice, no, ya se la di a tu hermano. Entonces no se trata solo de extender las manos, te bendigo y te doy. No, mi hermano, tiene que ir con el respaldo de Dios. Entonces viene mi hermano y tratemos de visualizarlo. Viene Jacobo, bien obediente con su mamá, se pone las pieles, se pone la ropa de su hermano. Ahora bien, ¿qué tan importante era el plato de comida? Ayúdeme a predicar. ¿Qué tan importante era la comida? Hello. ¿Alguien que me ayude? Resulta que la costumbre hebrea, mi hermano, siempre había comida cuando iba a haber algo importante. Siempre que se iba a hacer, mi hermano, un convenio, que se iban a dar bendiciones, siempre iba a haber comida. Usted lo puede ver, mi hermano, cuando Samuel va a bendecir, mi hermano, al futuro rey, mi hermano, y no está David, le dice, aquí no nos sentamos si no viene David. Aquí tiene que estar él. Nosotros hubiéramos ido, coman mientras vienen los demás, ahí le damos y al final ahí apartamos. No, aquí no se puede comenzar. Si usted es el principal de la fiesta y usted no ha llegado, la fiesta no puede comenzar. Y dése cuenta lo importante que somos para Dios, porque aún María, cuando se quiso rebelar contra su propio hermano Moisés y le cayó lepra, porque dice que Dios le escupió. Porque dice que cuando un hijo lo escupían quedaba inmundo 7 días, porque cayó ahí a lepra. Pero en esos 7 días el campamento no pudo avanzar. El campamento se quedó estancado. O sea que usted y yo podemos provocar que las bendiciones se detengan. Porque por causa de nosotros, mi hermano, que estemos mal, el campamento se va deteniendo. Que somos importantes. Pero mientras tanto, también a María le tocó ir donde está todo, por lo de internet. A María le tocó ir donde estaba todo el estiércol. Porque ya la sacaron donde el pueblo hacía sus necesidades. O sea, tampoco digamos que le fue bien. Alguien falló, detiene el campamento. No, pero aparte lo están tratando. Bueno, regresamos con Esaú. Entonces viene mi hermano Jacob, se presenta con su papá. Yo me imagino que él ha de haber tratado de imitar la voz. Porque no pudo haber llegado solo así, pero el timbre, mi hermano, de su voz lo delató. Dese cuenta que no podemos tomar un lugar que no nos pertenece, mi hermano, si Dios no tiene permisiones por una razón. Porque cuando David trató de caminar con la ropa, mi hermano, del rey Saúl, no pudo tampoco. Se puso las vestiduras de guerra y no pudo caminar. O sea, tú tienes una personalidad. Pero ¿por qué Jacob logró alcanzar bendición? Porque espiritualmente toman en cuenta lo que nuestra boca dice. Con nuestra boca abrimos bendiciones, desatamos bendiciones, pero también detenemos. Cuando Esaú hace con su hermano y le dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? De todas maneras me voy a morir. En ese momento, mi hermano, en los aires anotaron. No valoró lo que le estamos dando. Y ahí en el cielo dijeron, no valoró, es primogénito y no lo está valorando. Y uno piensa, no, mi hermano, simplemente fue palabras. Todo lo que usted y yo decimos, no lo apuntan en el cielo. Por eso, cuando usted haga un pacto con Dios, cúmplaselo. Cúmplaselo. Porque aunque usted se olvide, Dios no se olvida. Y Dios temporalmente te puede traer alivio, pero no hay una restauración total si no hay una confesión. La viuda de Sarepta. Llega Elías, la salva de la muerte. O sea, Dios a ella a través de Elías la salva de la muerte. Pero más adelante el niño se enferma. Y ella le dice, ¿por qué me vienes a traer a memoria mis iniquidades? O sea, tuvo tiempo. Ponte a cuentas con tu adversario mientras vas por el camino. Bueno. Entonces llega Jacob, mi hermano, y se presenta con su papá. Le dice, oigo la voz de mi hijo. ¿Estás seguro que eres tú? Sí, soy yo, le dice. Y entonces viene y lo tocó. Dice que le había puesto pieles acá en las manos y acá en el cuello. Y el papá lo tocó. Oh, dijo, la piel de mi hijo. Papá ya no miraba. Pero tenía
mi hermano, su oído agudizado. Tenía sus manos agudizadas. Dese cuenta, el olfato agudizado. Y me va a entender por qué. Entonces viene papá y en sus adentros había dicho, aquí me la quieren hacer. Aquí me quieren dar gato por liebre. ¿Sabes qué le dijo? ¿Me preparaste la comidita? Sí, te preparé la comida. A ver, sírvemela. Y le sirvió, dice que le dio mi hermano la comida, le dio el pan, le dio vino, todo lo que su mamá había preparado. Él estaba luciendo con sombrero ajeno. Pero él iba con la bendición delegada de parte de su mamá. Y entonces viene mi hermano, cuando él se presenta, el papá comió. Y después de que come el papá, le dice, acércate y dame un beso. Pero el papá se la estaba haciendo. El papá lo que quería es olerlo. Todavía no estaba convencido. La comida lo había convencido. Por eso le hice la pregunta al principio. Tenía que tener la misma escuela para que ese plato pasara. Vos me dijiste, conocer la comida de tu esposa. Viene tu hija, te prepara una comida. No la va a lograr hacer, porque tu esposa tiene un toque especial, ¿verdad? Lo mismo pasa con mi esposa. Ella tiene un toque para cocinar y otros podrán cocinar, pero no la van a imitar. La podrán imitar, pero nunca va a ser igual. Y eso fue lo que sucedió. Pero el papá probó la comida. No le dijo nada. Esta comida sale igual, dijo. Esta comida está bien. Ya se dijo. Ya me la hicieron con la ropa. Ya me la hicieron, dijo, con las pieles, la comida. Acércate a mí, dame un beso, le dijo, para yo poder bendecirte. Y cuando se le acerca, dice que sintió el olor y dijo, oh, la ropa de mi hijo Esaú, como la ropa del campo. Cuando yo sintió el olor, y entonces soltó la bendición. Por eso cuando lo ve aquí, en este capítulo, dice que el padre se asustó, el papá de él se asustó cuando vio lo que había pasado. Dice que se estremecieron sus entrañas cuando se dio cuenta que se la habían hecho. Y él le ha dicho, pero ¿cómo? Si yo lo toqué. Y yo vine, sentí el olor, la comida era igual. ¿Qué fue lo que pasó? Pero había permisión de Dios, porque cuando alguien no valora las bendiciones, se las dan a otro. Dios tiene bendiciones para nosotros. Usted y yo somos importantes, pero no somos indispensables. Dios nos quiere bendecir, pero con nosotros o sin nosotros, la obra sigue. Por eso se le dijeron a Elías, tranquilo Elías, tengo 7,000. Yo te quiero mucho, eres calidad, eres campeón, eres un guerrero tremendo. Pero que no se te sube el ego, porque tengo 7,000 que van a tomar tu lugar. Entonces, Dios nos bendice, Dios nos levanta, Dios nos respalda, pero nosotros voluntariamente podemos renunciar a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las 5 vírgenes habían guardado su virginidad, estaban puras, porque eso es lo que significa virgen. Estaban puras, pero no tenían unción suficiente. Pudieron caminar la parte del camino hasta la medianoche. Pudieron caminar 2 vigilias. La vigilia, mi hermano, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12. Pero las últimas 2 vigilias ya no las pudieron caminar, porque no tenían el doble aceite. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Cómo está tu nivel de aceite? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque gloria a Dios que usted viene a la iglesia, mi hermano, y busca no perderse ningún servicio. Sí, mi hermano, pero también tenemos que traer nuestro morralito, decimos nosotros, para llevarnos ahí la provisión. Porque aquel niño, mi hermano, en medio de una sequedad, en una hambruna, cargaba pan y cargaba pescados, cargaba peces. Mas sin embargo, los que andaban a la par de Jesús no cargaban. Y los que tenían que haber cargado eran los que estaban cerca de él, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, tenemos que tener cuidado, mi hermano, de no estar desperdiciando las bendiciones que Dios nos da. Por el pasaje que dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, Esaú tuvo su oportunidad, como muchos tienen su oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo de oportunidad
en el cual podemos desarrollar lo que Dios nos ha dado. Pero todo tiene un tiempo. Hay un tiempo Kairos, hay un tiempo Cronos. El tiempo Cronos, que es el de nosotros, y el tiempo Kairos, que es de Dios. Pero viene en el tiempo de Dios, Dios viene a pedir cuentas. Porque están a los que le dan 5 talentos, a los que le dan 2 talentos y al que dan 1 talento. Y de ahí viene el tiempo de oportunidad, en el cual podemos multiplicar las bendiciones que nos han dado. Pero tarde o temprano nos van a traer a cuentas. Por eso, mi hermano, lo importante de estar limpiando nuestras vidas. Dios es un Dios de oportunidades. 7 veces cae el justo y aún de la 7ª Dios lo levanta. Y cuando dice aún de la 7ª, está diciendo la última oportunidad, pero todavía Dios lo levanta. Entonces tenemos que venir y valorar y caminar cada día, mi hermano, como que fuera el último día. Que trabajemos para Dios como que falta mucho tiempo, pero que nos consagremos como que tiempo ya no hay. Entonces, trabajando y consagrándonos, con una mano edificando y con la otra, mi hermano, peleando contra el enemigo. Pero tenemos que saber con quién nos estamos enfrentando. Y le voy a decir algo. Aparte de enfrentarse usted con el enemigo, se tiene que enfrentar con usted mismo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y el énfasis se lo hace más a él que la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No le dice ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Significa que era más peligroso él que la propia doctrina. Porque acá lo delicado, mi hermano, dice, no os hagáis muchos maestros. No podemos pretender que todos lo sabemos. Tenemos que reconocer, mi hermano, cuando no sabemos decir, no lo sé. No lo sé. Entonces viene mi hermano y Esaú nunca pensó que le iba a llegar ese día. Y cuando llegó mi hermano con su papá, dice que se puso a llorar, se puso a gritar, dice que comenzó a gritar. Y le dijo, padre, bendíceme. Y a Jacob, mi hermano, le dan 4 bendiciones y 6 derechos. Y a Jacob le dicen que le dan el rocío del cielo, las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo y la abundancia del mosto. Y luego le dice que le dan, mi hermano, los derechos y que le sirvan, dice, los pueblos, que las naciones se inclinen ante él, que él sea señor de sus hermanos, que se inclinen ante él los hijos de su madre. Y dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. O sea que cuando alguien lanza una maldición contra usted, ellos mismos están haciendo daño. ¿Ah? Sí, ahí está. Cabal, la agarraste. Entonces, el que lanza una maldición contra usted, ya se fue mal. Ya se fue mal. No por usted, sino por quien está con usted. ¿Quién va detrás de usted? Y el que lo bendice, va a ser bendecido. O sea que cuando alguien se porta nice con usted, él mismo se está haciendo el beneficio. Dese cuenta lo precioso como esto es. Y todo eso lo echó a la basura Esaú. Porque Esaú amaba más la tierra. Cuando nuestra mirada está puesta en lo terrenal, mi hermano, nos podrá ir bien. Porque a Lot le fue bien por mucho tiempo. Hasta llegó a ser uno de los principales en la ciudad, porque los que se ponían a la puerta, mi hermano, de las ciudades eran considerados personas de testimonio, que hasta cierto punto eran jueces, porque ahí se dictaban todos los juicios. Entonces él tenía un buen puesto ahí, pero no era su lugar. No era su lugar. Entonces tenemos que tener cuidado, mi hermano, de no venir como aquella mujer que dice que llega toda, mi hermano, quemada y le dice, no tomes en cuenta mi color, porque perdí el norte, perdí la brújula y me dediqué a cuidar terrenos que no eran míos y lo mío descuidé. El que no provee para su casa es peor que un infiel. No podemos allá afuera, mi hermano, ser un candil encendido y en la casa, mi hermano, la casa, perdone la expresión, patas arriba. Los que primero tienen que dar testimonio de nosotros son los que viven en nuestro propio techo. Son los primeros.
Es una gran responsabilidad. Todos estamos aprendiendo. Aquí todos estamos aprendiendo. Pero resulta entonces, mi hermano, que Esaú no se dio cuenta de todo esto. Pero Jacob sí sabía que había un misterio escondido en las bendiciones, mi hermano. Por eso me viene a memoria lo del tema del otro día, mi hermano, cuando le dicen a Agar, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Entonces la pregunta es, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Y qué estás haciendo con todo lo que Dios te dio? ¿Hacia dónde vas? Porque llega el joven rico, que lo hemos mencionado también, tenía provisión, y así como Dios lo había bendecido una vez, lo podía volver a bendecir. Si Dios ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Si Dios ya te ha sacado de un problema, Dios te puede sacar de otro problema. Pero tenemos que mantener nuestra confianza puesta. ¿Se recuerda lo que le pasó, mi hermano, a Saúl? Cuando viene y va a consultar a la mujer pitonisa, porque vio que se tardaba, mi hermano, Samuel en llegar. Miento, antes de eso, cuando viene mi hermano y va él y actúa antes, mi hermano, de que llegue Samuel, y le había dicho que en 7 días iba a llegar, y cuando mira que él no llega, él actúa. Y entonces cuando llega Samuel le dice, hoy hubiera Dios confirmado tu reino, pero como te aceleraste. ¿Cuántas bendiciones perdemos por acelerados? ¿Cuántas cosas no dejamos ir de nuestras manos porque Dios nos quiere bendecir, pero no logramos ver lo que viene, mi hermano? Y se lo dijeron a Samuel, no te guíes por lo que miran tus ojos, porque Dios no ve como ve el hombre. Usted y yo tenemos que anhelar ver con los ojos espirituales, mi hermano. Imagínense que Dios cuando se lleva, mi hermano, a Moisés, lo va a poner frente al mar a propósito. Lo pone frente al mar porque él quería que se manifestara lo que llevaba él en su corazón. Entonces viene cuando se presenta Esaú, ya todo esto se lo han dado mi hermano a su hermano, y le dice, bendíceme, bendíceme, ¿no te quedó algo más? Él dice, no, le dijo, ya la bendición yo la di. Por eso hay un pasaje en la Biblia que nos dice que no seamos tan rápidos para imponer manos, porque muchos creen que solo de poner y poner y poner manos. No, dice que no nos apresuremos porque compartimos, podemos compartir lo que la otra persona lleva. Entonces viene y se presenta Esaú. Está hecho pedazos, mi hermano. Se dio cuenta en ese momento que estaba mal. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que todavía le seguía echando la culpa a su hermano. Es que mi hermano se me ha suplantado 2 veces. Dice, ha tomado mi lugar 2 veces. Él no lo tomó, él no valoró. Hay personas que no valoran las bendiciones y cuando Dios te las comienza a dar a ti, se comienzan a quejar. Sí, ¿por qué a tal persona le das? ¿Por qué? Si acaba de comenzar en el evangelio y ya lo estás levantando. Sí, pero es que Dios conoce el corazón. Entonces todos tenemos la oportunidad, usted y yo tenemos la oportunidad. Cada vez, mire, un restaurante, y te pone como ejemplo, perdóname, pero ustedes ya saben más o menos cuánto venden en el día. Ya saben más o menos cuánta comida tienen. Tienen un extra, pero ya saben más o menos. ¿Sí o no? Y siempre van a tener más que menos. Aquí es un restaurante espiritual, sin que me malinterprete. Y Dios ya tiene la comida preparada espiritual para nosotros. Y dicen, bueno, ahí está la porción de Héctor, ahí está la porción de Sergio, la porción de Delmi, la porción de Gerson, la porción de José, etcétera. ¿Y si usted no viene? ¿Qué pasa con su porción? La pierde. Pero Dios nunca pierde. Porque al que enterró el talento, se lo quitan. Y se lo dan a otro. O sea que cuando alguien no llega a la reunión, esa bendición la van a repartir. Porque dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a ir y hacer su cometido. Entonces viene Dios, mi hermano, y prepara la bendición que tiene para nosotros. Ya depende de nosotros. Dios sabe cuando nosotros, y no lo hicieron para que venga, o para los que están escuchando me vayan a la iglesia, pero si no tienes razón justificada de quedarte en casa, no te quedes. Porque vas a perder la bendición.
Pero si tienes una razón justificada, estás enfermo, no puedes ni comer, no puedes ni mover, está bien. Pero si puedes hacer otras cosas, pero no ir a la iglesia, entonces ya estás mal. Entonces viene Esaú, no lo valoró. Había salido a la casa, o sea, de cacería. ¿Será que alguien, mi hermano, se podrá estar muriendo de hambre al llegar a tal punto? Ayúdeme. Podrá ya tener hambre, podrá tratar de doliendo la cabeza, mi hermano, tal vez porque no ha comido, pero no se va a morir. No se va a morir por ello. Ahora, si él hubiera llegado con su mamá, le aseguro que su mamá tenía comida. Ahora, ¿qué pasó? Que él se acercó a Jacob, mi hermano, pero como ya venía contienda entre de ellos, porque dice que la contienda era desde el vientre. Y me llama la atención porque otra pareja, mi hermano, que nacieron mellizos, también venía peleando desde el vientre. Fares. Desde el vientre venía peleando, mi hermano, con su hermano. Sacó la mano y se le pusieron un listón. Y acá en este caso, mi hermano, dice que nace Esaú y agarrado venía mi hermano Jacob ya. O sea, desde adentro ya venía peleando. Ahora, yo no me metí a indagar tanto, usted lo puede indagar. Si eran mellizos, ¿compartían la misma bolsa? ¿Sí o no? ¿A que no? Un gemelo comparte la misma bolsa. Los mellizos no. O sea que tenían la misma procedencia del mismo vientre, pero con dos visiones distintas. Porque cuando son gemelos, están compartiendo la misma bolsa. Pero ellos compartían el vientre, pero no la misma bolsa. Y aquí ya no indagué. Yo no sé, mi hermano, cuando son mellizos, con cuánta diferencia pueden nacer uno del otro, porque se tienen que ir rompiendo las bolsas. Pero ¿cómo le hizo Jacob? Es un misterio que al menos a mí me lo tienen que explicar, porque pasé toda la noche preguntándole a Dios. Se agarró de la mano, desde el pie. Ahí estaba adentro peleando para que la mamá, si hubiera querido morir, la mamá ya no aguantaba. Se metían adentro, mi hermano, era puro ring adentro. Y cuando salió mi hermano, salió agarrado. O sea que Jacob desde el vientre venía peleando sus bendiciones. Vas adelante, pero no te suelto. ¿Y cómo le dijo al ángel después cuando está más grande? No te suelto. Este se agarraba, perdón que le hable con tanta confianza a Jacob, pero este se agarraba y no se soltaba. Así como usted, cuando se agarra de una bendición, no se suelta. Amén. Aunque le esté yendo, mi hermano, con la tremenda tormenta enfrente, pues dice, no, Dios me lo prometió, yo no me suelto. Dios me dijo que me lo va a dar y yo no me suelto, yo no me suelto. ¿No fue lo mismo que dijo Eliseo? Yo no te voy a dejar, le dijo. No, ve a hacer tal mandado. No, le dijo. Yo te dejo, le dijo. Y a Dios me mostró que te va a llevar. Porque cuando los hijos de los profetas le dicen, ¿sabes que hoy Dios se va a llevar a tu amo? Sí, ya lo sé, cállense, dice. Él ya lo sabía. Pero como le habían dicho, si tú ves cuando yo sea arrebatado, te viene una doble porción. Entonces él dijo, ya me lo dijeron. Y viene Elías, es que Elías era bien tremendo, dijo, voy a hacer que le cueste. En vez de decir, ¿sabes qué? Venite conmigo, no te despegues, ya te prometí. No, vete al lado. No, le dijo, no. Lo mandaba a traer algo, mi hermano. Ve a traerme aquellas servilletas y tal vez iba. Así como usted, que está trabajando, pero atento a las bendiciones de Dios. Con una mano trabajando y con la otra con la espada, mi hermano. Y cuando mira algo, no dice, esto es espiritual, no esto es terrenal, esto es alma, esto es espíritu. Este es un espíritu inmundo que está atacando. Y usted peleando con una mano y con la otra edificando. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor le habla a Pedro y le dice, velad para que no caigáis en tentación. Pero para poder entender eso tenemos que ir a Cantares, cuando le dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Usted está durmiendo, pero su espíritu tiene que estar conectado con Dios. De tal manera que cuando le venga un ataque en medio del sueño, usted diga, no, este es un ataque, yo sé que es un ataque. Y se lo digo porque a mí me ha pasado y no es vanagloria. Digo, me tengo que despertar. Entonces, llegar a tener esa comunión con Dios, mi hermano.
Pero se tiene que ir desarrollando, porque Samuel al principio, a pesar de que vivía en el altar, no lograba entender la voz, porque él pensaba, mi hermano, confundía la voz, pensaba que era de Elí. Elí le dijo, Elí, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se lo voy a parafasear. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo todavía tenía la unción, mi voz estaba transmitiendo lo que Dios decía, lo que tú oías era lo que venía de parte de Dios. Porque él entendió cuando le dijo, oh, ¿sabes qué? El que te está hablando es Dios. Pero Samuel pensaba que era Elí que le estaba hablando. No lograba distinguir. Por eso a Pedro le dijeron, tú hablas como ellos. Mi hermano, qué tremendo que los espíritus inmundos, que Dios los reprendan, lo oyen hablar a usted y dicen, no, estos son ungidos de Dios. Porque la unción no se lleva en el grito, no se lleva en los golpes. La unción se lleva a través de la palabra de poder que sale de su boca. Por eso aquel oficial dijo, solo di la palabra. Todo eso no lo valoró Esaú. Él no se dio cuenta que con su boca se estaba atando, mi hermano. Peligro. Cuando nosotros decimos, no, si de todas maneras, ¿para qué voy a ir? Lo mismo van a decir. De la Biblia van a predicar. ¿Y de qué quiere que prediquemos, pues? Mi hermano, en la Biblia hay mensajes para toda la vida, mi hermano. Yo me sorprendo, mi hermano. Usted agarra un pasaje y el Señor le da un enfoque, le da otro enfoque, le da otro enfoque. Mi hermano, Dios mío, eso es, olvídese. Por eso tiene que pedirle a Dios que esa luz nunca se apague en su casa. Y mire cómo es Dios de fiel, porque dice que aunque la vela se esté apagando, aunque esté humeando, Dios no lo apaga. Dios da oportunidades. Si algún día usted se siente que no tiene fuerzas, ya le va a pasar, ya le va a pasar. El trigo no se tría para siempre, pero lo tienen que aventar para que suelte la cáscara. Entonces viene y la mamá de Jacob, por haber actuado como no tenía que actuar, la privaron de ver a su hijo. Ya no lo volvió a ver. Tuvo que pagar un precio. Viene Jacob, que vamos a hablar de él ahorita, tuvo que pagar también. Usted sabe cómo le fue con su tío, le fue duro. Pero entonces viene mi hermano y llega Esaú y le dice, ¿no te ha quedado una bendición? Bendíceme, dime algo, por favor. Está bien, le dice, ¿ya qué insistes? Aquí está el hijo. Vas a estar sin la grosura de la tierra. No vas a tener abundancia. La tierra se va a cerrar delante de ti. La tierra se va a poner árida. Lejos vas a estar de lo que es fértil. Y el rocío del cielo no va a caer sobre esa tierra. Todo, mi hermano, por consecuencia de no valorar lo espiritual. Y le dice, vas a sobrevivir a pura espada, le dice. Y luego le dice, y un día vas a llegar a ser fuerte y te vas a quitar el yugo de tu hermano. Pero mientras no te quites ese yugo, tú le vas a servir a tu hermano. Todo por no haber valorado. Cuando usted o yo en algún momento dejamos a un lado las prioridades, amarás a Dios con el último tiempo que te quede libre. ¿Para qué no? Amarás a Dios un 20%. No. Amarás a Dios con toda tu fuerza. Si usted logra aplicar los 10 mandamientos, o logramos aplicar los 10 mandamientos, ya lo hicimos. ¿Qué tan importantes son? Que aunque rompieron las piedras la primera vez, volvieron nuevamente a hacer las piedras. ¿Qué tan importante? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Cuando uno rompe la ley, porque uno se apresura, porque uno se enoja, con lágrimas le toca volver a escribir a uno. Sí, pero el que cumplía los 10 mandamientos no pasó por no dejarlo y seguirlo a él. ¿Cómo? Fuerte, que estoy viejito, tu pastor está viejito. El que cumplía los 10 mandamientos con Jesús no dejó el dinero y no lo pudo seguir. ¿Saben por qué? Porque estaban atados a lo terrenal. Fíjense que qué tremendo. Porque le dice, los 10 mandamientos, sí, yo los he cumplido, pero los cumplía por compromiso, no de corazón. Alguien puede ser dado por compromiso.
Alguien puede venir, mi hermano, y dejar de hacer algo, no porque ama a Dios, sino por miedo. Y Dios no quiere que las cosas las hagamos por miedo. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Por eso le dijeron, porque cuando él dijo que había guardado los mandamientos, viene Jesús y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa. Ya que te metiste, vamos a hacer una pausa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué le dijo eso? Porque el amor al dinero es el mal de todos los males. Así dice la Biblia. El que ama el dinero está atado. Por eso mire lo que le pasó a Lot. Amó el dinero, mire cómo le fue. Para que usted y yo tengamos las verdaderas bendiciones de Dios, Dios nos dice, deja tu casa, deja tu parentela. No le estoy hablando de renunciar a la familia. Está hablando de renunciar a las costumbres familiares, las cosas que nos enseñaron. Renunciar a ello y aprender a depender de Dios. Dios es proveedor. Por eso Abraham lo logró entender y le puso Jehová Jireh, porque él le proveó en el momento que necesitaba. Imagínese que Jesús tenía que pagar impuesto y no llamó a Judas, y Judas manejaba la bolsa del dinero, sino que llamó a Pedro. Y Pedro, ¿se recuerda lo que aparece en Hechos? Yo no tengo, Pedro no acostumbraba, mi hermano. Y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ve a pescar. Y el primer pez que tú agarres, le sacas la moneda del impuesto. Significa que si tú te encargas de lo espiritual, Dios se va a encargar de todo lo terrenal. Amén. Mejor es un plato de lentejas, pero que haya paz, a un buey engordado, a que haya rencilla. Entonces, viene y este hombre, mi hermano, en el momento que ya tocaba la bendición, ahí sí se recordó que era hijo. Ahí se recordó que era primogénito. Hay muchas personas, mi hermano, que lamentablemente solo se acuerdan de Dios cuando tienen un problema. Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, tenía doctrina. Estaba ciego, pero tenía doctrina. Y lo tremendo que su oído estaba agudizado. No tenía visión, pero sí tenía audición. Hay quienes que no tienen visión, no saben hacia dónde van, pero sí entienden lo que está en la Biblia. Por eso le decía, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La Biblia, en manos de un teólogo terrenal, es una bomba. Es una bomba. Pero la Biblia, en manos de alguien que está enamorado de Dios, olvídese. Por eso los fariseos y los escribas, en vez de ser de bendición para Jesús, eran los que lo andaban persiguiendo. Entonces viene Esaú, mi hermano, para ir ya cerrando, viene Esaú y le dice, Padre, desata bendiciones. Y mire, mejor si hubiera quedado callado. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos van a demandar lo que oímos. Dios nunca nos va a demandar algo que no hemos escuchado. Si a Él no le escuchan, no escucha esto. Ah, ¿quieres oír algo? Ok. ¿Está bien? ¿Qué le dijeron a Adán en el huerto? Con el sudor de tu frente vas a trabajar todos los días de tu vida. Y la tierra se va a endurecer. La tierra no te va a dar su fruto. Con sudor. ¿Y sabes qué le dijo a la mujer? Tus hijos, para tenerlos, va a ser doloroso. Va a ser doloroso. Y eso no lo entendió aquella mujer, si no me equivoco fue Raquel, la que le puso Benoni a su hijo. Ella no lo logró entender. Porque dice que cuando se estaba muriendo, Benoni le puso. Hijo de mi mano izquierda, hijo de maldición le puso. Porque se estaba muriendo. Pero el papá había entendido el plan de Dios y le dijo, no. Su nombre va a ser hijo de mi mano derecha.
Por eso dése cuenta, el poder de la palabra. Entonces viene acá mi hermano y le dice, ¿sabes qué? La tierra no te va a producir, la tierra se va a poner árida, no va a haber lluvia sobre de ti, vas a tener que vivir defendiéndote con espada. Va a llegar un día que te vas a hacer fuerte y te vas a quitar el yugo de tu hermano. Y él pensó, y aquí cierro, y él pensó, cuando supo que su hermano iba de regreso, él pensó que se iba a encontrar a un Jacob. Y agarró 400 hombres. ¿Por qué? Porque él se le recordó que dijeron, el yugo, cuando me quite este yugo, pierdo el servicio que le tengo que dar a mi hermano y me voy a hacer fuerte. Y mi ojo de la gente dijo, ya tengo 400, ya estoy fuerte, voy a ir a hacer pedazos a mi hermano. Dijo. Él salió de la casa no con regalos. Él salió de la casa con la intención de matar a su hermano. Pero él iba buscando un Jacob y él encontró un Israel. El enemigo se levanta contra tu vida, que Dios lo reprenda, tratando de cobrar derechos de tu pasado. Pero cuando te encuentra a ti renovado, ya no puede hacer nada, porque eres una nueva naturaleza. No pierdas tus bendiciones. Mire ese hombre, corriendo, apresurado en medio de la tormenta. El reloj ya le está marcando la hora. Nosotros tenemos la oportunidad de a tiempo, mientras la puerta está abierta, aprovechar las bendiciones. Valoriza las bendiciones que Dios te da. Ponte de pie, por favor. Valoriza las bendiciones que Dios te da. Te va a tocar sufrir en algunos momentos, te va a tocar llorar en algunos momentos, pero la vara y el cayado del Señor te van a infundir aliento. Tus manos levantadas. Padre amado, gracias Señor por esas bendiciones tan preciosas. Gracias Señor porque esta palabra la has preparado para nosotros. Desde antes que nos levantáramos, tú ya tenías, Señor, el propósito de bendecirnos. Yo me vengo presentando junto con mis hermanos, Señor, y te pido que nos hagas sensibles a tu espíritu. Que nos hagas sensibles a tu palabra. Que podamos valorar las bendiciones. Que podamos valorar el llamado que traemos preexistencial. Que podamos reconocer que con un propósito tú nos enviaste a la tierra y que cada quien tiene un llamado. Yo te invito a que tú le preguntes a Dios, que te muestre cuál es el llamado que tú tienes. Porque si tú logras entender el llamado que tú tienes, vas a tener más cuidado en las decisiones que tomes. Vas a aprender a valorar más. Papito lindo, este año se está terminando, Señor. Y sabemos que tú tenías puesto, Señor, para final de este ciclo, de este año, ¿dónde teníamos que estar espiritualmente? Yo no sé si mis hermanos van adelantados o van atrasados. Te pido que tú les muestres, para que aquel que tenga que recobrar algo que haya dejado en el camino, lo haga en estos días que faltan. Para que comencemos con un saldo positivo y no un saldo negativo, Señor, el año que viene. Desata bendiciones sobre nuestras vidas en una forma sobreabundante, Señor. Que podamos verte a través de sueños, que podamos escucharte cuando el viento se mueve, cuando todo está en silencio, cuando todos duermen, que podamos entender hacia dónde tú nos llevas. Pero para yo poder entender hacia dónde tú nos llevas, tenemos que entender de dónde tú nos has sacado. Yo valoro el día que te acordaste de mí y me rescataste. Yo valoro, Señor, las veces que me has extendido tu mano y me has levantado del suelo. Y te pido, Señor, no soltarme. Pero asimismo te pido por cada uno de mis hermanos que se están esforzando de estar aquí escuchando tu palabra, o la están viendo o escuchando por las redes sociales. No lo sueltes de sus manos, Señor. Que no haya un solo Esaú, sino que todos sean Jacobs
dispuestos a ser transformados a un Israel. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios, con gozo y con alegría. Que Dios me los bendiga.